porque ahora mismo me centro en el objetivo del equipo, del club y no pienso en que llegue o no llegue el día del Granada, esa es la verdad. En el fútbol hay jugadores que pasan por un club y luego están los que representan lo que es ese club. David Albelda fue exactamente eso para el Valencia. No era el más técnico, no era el más mediático, no era el más elegante, pero durante años fue el jugador que sostenía el equilibrio del equipo. El futbolista que hacía posible que otros brillaran. Y durante una etapa del fútbol español, el Valencia fue uno de los equipos más competitivos de Europa. Y en el centro de ese equipo estaba Albelda. Albelda nace en 1977 en la Comunidad Valenciana. Desde muy joven entra en la estructura del Valencia. No era el típico mediapunta talentoso que llama la atención, era un mediocentro defensivo, un perfil poco vistoso, pero absolutamente necesario. Desde categorías inferiores se reconocerían tres cosas: intensidad, disciplina y lectura defensiva. No era jugador de highlights, era jugador de equilibrio, y ese tipo de jugador tarda más en recibir reconocimiento. Antes de consolidarse en el Valencia pasó una etapa clave cedido en el Villarreal. En ese momento el Villarreal no era el club europeo que conocemos hoy, era un proyecto emergente, un equipo que buscaba consolidarse en primera división, y para el Belda fue una escuela perfecta. Allí juega con continuidad, aprende a competir en partidos duros, aprende a manejar presión en estadios complicados y sobre todo entiende algo fundamental. En el fútbol profesional el mediocentro defensivo no puede desaparecer del partido, tiene que estar siempre presente. Cuando vuelve el Valencia, el club está entrando en una de las etapas más competitivas de su historia. El Valencia había llegado a finales de Champions. Era un equipo trabajado, estructurado y disciplinado. No tenía el presupuesto de los gigantes, pero tenía algo igual de importante: sistema. Y en ese sistema el mediocentro defensivo era clave. Con la llegada de Rafa Benítez, el equipo alcanza su máximo punto de organización. El sistema era claro: defensa ordenada, presión inteligente, transiciones rápidas, y el mediocentro era la pieza que conectaba todo. Albelda se convierte en el jugador que equilibra el equipo. No era el que marcaba goles, era el que recuperaba el balón para que otros lo hicieran. Ese año el Valencia gana la Liga, en un campeonato donde competían el Real Madrid Galáctico, el Barcelona en reconstrucción y el Deportivo aún más competitivo, y el Valencia se impone desde el orden. Albelda forma una dupla clave en el centro del campo. Su trabajo era simple en apariencia: recuperar, ordenar, sostener, pero ese trabajo sostenía todo el sistema. Con los años Albelda se convierte en capitán. No era líder carismático al estilo de grandes discursos, era líder competitivo, entrenaba fuerte, competía fuerte y exigía lo mismo a sus compañeros. Ese tipo de liderazgo no siempre gusta, pero en equipos campeones suele ser necesario. La temporada 2003-2004 confirma al Valencia como uno de los grandes equipos de Europa. Liga, Copa de la UEFA y una plantilla llena de jugadores importantes. En ese vestuario estaban Carlos Marchena, Vicente Rodríguez, Pablo Aimar, Rubén Baraja, pero el equilibrio del equipo seguía pasando por el mediocentro. Albelda no era el jugador que aparecía en las portadas, pero era el que sostenía el sistema. A mediados de los 2000 ya no era solo jugador, era símbolo del club, representaba carácter competitivo, identidad valencianista, estabilidad en el vestuario, y cuando un jugador alcanza ese estatus, su figura trasciende el campo, se convierte en referencia institucional, y eso es exactamente lo que ocurría con David Albelda. En el fútbol, los grandes equipos no suelen romperse de golpe. Primero aparecen pequeños síntomas: resultados irregulares, cambios de entrenador, tensiones internas, y a mediados de los 2000 el Valencia empezaba a mostrar esas grietas. El equipo campeón que había dominado unos años antes ya no tenía la misma estabilidad. La plantilla seguía teniendo talento, pero el proyecto empezaba a perder dirección. Después de la etapa dorada con Benítez, el Valencia entra en una fase complicada: cambios constantes en el banquillo, decisiones deportivas discutidas, presión institucional creciente. El club todavía aspiraba a competir con los grandes, pero ya no tenía la misma solidez estructural, y en ese contexto el vestuario empieza a fragmentarse. Algunos jugadores representan la vieja guardia del Valencia campeón, otros eran fichajes nuevos que debían liderar el siguiente ciclo, y en medio de todo estaba el capitán, David Albelda. En 2007 el Valencia tomó una decisión fuerte: fichar como entrenador a Ronald Koeman. Koeman llegaba con prestigio como jugador legendario del FC Barcelona y experiencia como entrenador en varios clubes europeos, pero también tenía una reputación clara: entrenador duro, directo, sin miedo a tomar decisiones radicales, y desde su llegada dejó claro que quería cambiar el vestuario. Koeman tenía una visión clara: creía que el Valencia necesitaba una renovación profunda, y para hacerlo debía reducir el peso de algunos veteranos. En cualquier club ese proceso ya genera tensión, pero en Valencia implicaba algo más delicado, porque los veteranos no eran jugadores secundarios, eran símbolos, y el más importante de ellos era Albelda. En diciembre de 2007 llega el momento que rompe el vestuario. Koeman anuncia que 3 jugadores no volverán a jugar con el Valencia, entre ellos David Albelda, Santiago Cañizares, Miguel Ángel Angulo, 3 referentes del club, 3 campeones, 3 líderes del vestuario. La decisión no era solo deportiva, era simbólica. El entrenador estaba marcando el final de una era. La noticia cae como una bomba, los jugadores no esperaban una medida tan drástica. No se trataba de rotaciones ni de suplencias, era apartar directamente a 3 referentes, y cuando eso ocurre el vestuario se divide. Algunos apoyan al entrenador, otros sienten que el trato a los veteranos ha sido injusto. La tensión interna se vuelve constante. Koeman defendía que el equipo necesitaba un cambio de mentalidad, creía que algunos jugadores habían perdido competitividad y que su influencia en el vestuario ya no era positiva. Para él la renovación era necesaria y estaba dispuesto a asumir el coste, pero en un club con tanta carga emocional como el Valencia esas decisiones
decisiones rara vez pasaban desapercibidas. Para Albelda la situación era incomprensible. No era un jugador marginal, era el capitán. Había ganado títulos con el club, había representado la identidad del Valencia durante años, y de repente se encontraba fuera del equipo sin jugar, sin entrenar con normalidad, sin explicación pública clara. Mientras el conflicto crece, el rendimiento del equipo cae. El Valencia empieza a acercarse peligrosamente a los puestos de descenso, algo impensable para un club de ese nivel. El ambiente en Mestalla se vuelve tenso, la afición no sabe a quién responsabilizar, directiva, entrenador, jugadores. Todo el proyecto parece desmoronarse. En medio del caos ocurre algo curioso. El Valencia gana la Copa del Rey en 2008, un título inesperado, pero ni siquiera ese triunfo consigue calmar la crisis, porque el problema del club ya no era solo deportivo, era estructural. El conflicto con los veteranos seguía abierto. Durante meses Albelda permanece apartado, un capitán del Valencia sin jugar, un símbolo del club sin espacio en el proyecto, y esa situación plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo puede un capitán pasar de ser indispensable a desaparecer del equipo de un día para otro? Cuando David Albelda fue apartado del equipo por Ronald Koeman en 2007, muchos pensaron que era una decisión temporal, algo típico en el fútbol, un conflicto puntual, una sanción interna, pero los días pasaban, luego semanas, luego meses, y Albelda seguía sin jugar, ni siquiera era convocado, ni siquiera entrenaba en igualdad de condiciones. Para un capitán del Valencia la situación era completamente surrealista. Después de meses apartado, Albelda tomó una decisión extrema, denunciar al club. No era algo habitual, los jugadores casi nunca llevan a su propio club a los tribunales, pero él consideraba que el Valencia estaba incumpliendo su contrato. No se trataba de no jugar, se trataba de ser apartado sin justificación deportiva clara, y ese matiz legal era importante. La noticia explotó a los medios deportivos, un capitán denunciando a su propio club, un campeón de liga enfrentándose institucionalmente al Valencia. La situación divide a todo el entorno del club, parte de la afición apoyaba al entrenador, pero otra gran parte veía injusto el trato al capitán, porque Albelda no era un jugador cualquiera, había representado durante años la identidad del equipo. El club defendía la decisión del entrenador, argumentaba que era una decisión técnica, que el entrenador tenía autoridad para elegir a sus jugadores, pero la situación era difícil de justificar públicamente, porque no se trataba de suplencia, se trataba de desaparición total. Mientras el conflicto legal se desarrolla, el Valencia sigue teniendo problemas deportivos. El equipo no encuentra estabilidad, los resultados no llegan, la tensión institucional aumenta, la presión sobre el entrenador crece y el ambiente en Mestalla se vuelve cada vez más complicado. En abril de 2008 el Valencia tomó una decisión inevitable: destituir a Koeman. El proyecto había colapsado, el equipo estaba cerca del descenso, la relación con parte del vestuario era irreparable y con la salida del entrenador el escenario cambia completamente. Con Koeman fuera del club, Albelda vuelve a entrenar con normalidad, la guerra institucional empieza a calmarse, el jugador retira su denuncia y poco a poco recupera su espacio dentro del equipo. No fue un regreso triunfal inmediato, pero sí un regreso simbólico, porque demostraba algo importante: el capitán no había desaparecido, había resistido. El Valencia necesitaba estabilidad. Después de meses de caos, el club necesita reconstruir su estructura, y en ese proceso la experiencia de jugadores como Albelda volvía a ser útil. Ya no era el mismo equipo campeón, pero el vestuario necesitaba referentes, y el capitán seguía siendo uno de ellos. La historia del conflicto con Koeman dejó una imagen compleja. Para algunos, Albelda había sido parte de un vestuario acomodado, para otros había sido el capitán injustamente tratado, pero una cosa estaba clara: pocos jugadores habían vivido una guerra institucional tan intensa y habían conseguido volver. Cuando Ronald Koeman sale del Valencia, el ambiente en el club cambia de inmediato, el vestuario necesitaba estabilidad, los meses anteriores habían sido caos institucional, entrenadores contra jugadores, directiva bajo presión, y en ese contexto el regreso de Albelda no era solo deportivo, era simbólico. El capitán volvía, pero el Valencia que Albelda encuentra tras el conflicto ya no es el mismo, el equipo campeón de principios de los 2000 había desaparecido, muchos jugadores importantes ya no estaban, el club empezaba a mirar hacia una nueva generación, y eso implicaba algo inevitable: el capitán ya no era el eje del proyecto, era parte de la transición. Durante los siguientes años Albelda sigue teniendo minutos, sigue siendo competitivo, pero su papel cambia. Ya no es el mediocentro indiscutible, empieza a compartir protagonismo con jugadores más jóvenes. Su experiencia pasa a ser casi tan importante como su rendimiento, porque en un vestuario que había vivido una guerra interna la estabilidad era necesaria. En esa etapa final aparece una versión diferente a Albelda, menos explosiva, más reflexiva. El capitán que antes lideraba desde la intensidad ahora empieza a hacerlo desde la experiencia. Había vivido títulos, finales europeas, crisis institucional, conflictos internos, y todo ese bagaje se convierte en referencia para el vestuario. El club empieza a apostar por nuevos nombres, jugadores más jóvenes, jugadores que debía liderar el siguiente ciclo, y Albelda entiende que su rol está cambiando. No todos los futbolistas aceptan bien ese proceso. Pasar de ser imprescindible a ser veterano de apoyo puede ser difícil, pero él lo gestiona con naturalidad. En 2013 llega el momento inevitable. Después de más de una década en el primer equipo del Valencia, Albelda decide retirarse. No hubo una despedida dramática, no hubo una final épica, pero sí una sensación clara: se marcha uno de los jugadores que había definido una etapa del club. Cuando Albelda se despide del fútbol, deja una huella muy concreta en el Valencia. No fue el jugador más técnico de la historia del club, no fue el más mediático, pero fue el capitán durante una de las etapas más competitivas del Valencia moderno. Y eso no es poca cosa, porque muy pocos futbolistas consiguen sostener ese rol durante tantos años.
En el fútbol hay jugadores que dejan recuerdos unánimes, y luego están los que generan debate incluso años después. David Albelda pertenece claramente al segundo grupo, porque su historia en el Valencia no fue solo una carrera deportiva, fue también una historia de carácter, conflictos y decisiones que marcaron una época del club. Albelda nunca fue un futbolista fácil de explicar, no era un jugador espectacular, no era el mediocentro que aparecía en vídeos de highlight. Su juego era mucho más simple y mucho más duro: recuperar, ordenar, competir, y ese tipo de jugador rara vez se convierte en estrella mediática, pero en el fútbol de alto nivel ese perfil suele ser imprescindible, porque los equipos campeones no solo necesitan talento, necesitan equilibrio. El enfrentamiento con Koeman marcó para siempre la percepción pública de Albelda. Para algunos aficionados, aquel episodio confirmó algo que ya sospechaban: que el vestuario del Valencia campeón se había acomodado, que algunos jugadores tenían demasiado poder, pero para otros la historia fue completamente distinta. El capitán había sido apartado de forma injusta, un jugador que había representado al club durante años había sido tratado como si fuera prescindible. Ese debate nunca se cerró del todo, y quizá por eso la figura de Albelda sigue generando opiniones tan distintas. Si se analiza su carrera con perspectiva, el impacto de Albelda en el Valencia es evidente. Formó parte de uno de los equipos más competitivos de la historia del club, un equipo que ganó títulos en una época donde competir con los grandes era extremadamente difícil. Durante esos años el Valencia se enfrentaba al Real Madrid Galáctico, el Barcelona que empezaba a reconstruirse, y clubes europeos con presupuestos mucho mayores, y aún así consiguió competir. En ese contexto el mediocentro defensivo del equipo tenía un papel crucial. Albelda era ese jugador. Como ocurre con muchos futbolistas, su figura empezó a cambiar con el paso de los años. Los títulos quedaban atrás, llegaban nuevas generaciones y el fútbol empezaba a valorar perfiles diferentes: mediocentros más técnicos, más creativos, más protagonistas con el balón. El fútbol evolucionaba, pero eso no borraba lo que Albelda había sido durante su mejor etapa. Cuando se recuerda los mejores años del Valencia moderno aparecen muchos nombres: jugadores talentosos, jugadores decisivos, jugadores que marcaron goles importantes, pero detrás de muchos de esos momentos estaba el mismo futbolista recuperando el balón, organizando el centro del campo, manteniendo el equilibrio, y ese futbolista era David Albelda. Puede que su historia siga generando debate, pero si algo está claro es que durante muchos años fue exactamente lo que su equipo necesitaba, ni más ni menos.